Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de VB en Clave Constituyente, programa creado por nuestro Centro de Estudios de la Universidad del Biobío en el marco de nuestro proyecto de extensión relevante año 2021. Recuerden que esta transmisión la escuchas por Radio VB TV y por todas sus plataformas digitales, YouTube y Facebook Live. El tema de hoy será la seguridad pública en el marco de la nueva Constitución. Y vamos a saludar a nuestro panel de hoy. Saludo en primer lugar a Bruno Vibord, académico, ¿cierto?, de la Universidad del Biobío y asociado también a nuestro centro de estudios. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Alejandra, muchas gracias. Bien, gracias. Saludo a todos los auditores y a quienes nos vean. Muchas gracias, Bruno. Y también tenemos dos tremendas invitadas, ¿cierto?, a conversar en este panel. Primero quiero saludar a Paula Soto, profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana y además colaboradora permanente con nuestra universidad. Así que, Paula, un gusto tenerte nuevamente acá. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias al Centro de Estudios de Ñuble por la invitación. Gracias, Paula. Y por supuesto a nuestra invitada de hoy queremos saludar y agradecer que haya aceptado nuestra invitación a Lucía Dammert. Ella es socióloga, magíster en planeamiento urbano y regional de la Universidad de Pittsburgh y doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden, Holanda. También es profesora asociada de la Universidad de Santiago de Chile. Posee una amplia experiencia, ¿cierto?, tanto en Chile como en Latinoamérica, en términos de políticas públicas. Ha sido consultora también del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también como asesora, ¿cierto?, en algunos países como Bolivia, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, entre otros. Sus estudios e investigaciones se han enfocado principalmente en seguridad pública y en asuntos de participación comunitaria, entre otros. Así es que muchas gracias, Lucía, muy bienvenida a este programa de conversación. No, al contrario, gracias por la invitación. Me encanta estar en este tipo de eventos con Paula, Bruno y contigo, Alejandra. Muchas gracias. Así es que empezamos entonces en esta conversación. Paula y Bruno, por favor. Bueno, yo quiero comenzar y reiterar los agradecimientos a Lucía por su generosidad, por la disposición a estar aquí. Realmente es un privilegio para quienes estudiamos temas de seguridad e inseguridad en América Latina. Sin duda es un referente obligado hoy en estos debates. Yo creo que pensar el tema de la seguridad, la delincuencia y los temas de criminalidad hoy es fundamental tanto para la agenda política, para la agenda de investigación, por supuesto en la agenda comunicacional. En las últimas décadas se ha transformado el tema de la delincuencia en uno de los temas más importantes, pero sobre todo en la vida cotidiana de las personas, de los chilenos y de las chilenas. En este contexto yo creo que pensar la inseguridad en el contexto latinoamericano y particularmente en el contexto de Chile, que está viviendo un proceso de constitución, de construcción de una nueva constitución, es un debate estructural y fundamental, porque las personas estamos esperando, incluso fuera de Chile, un cambio un poco en las reglas de juego político, de la toma de decisiones y sobre todo de cómo se toman las decisiones y cómo se juegan la vida política en común. Creo que sin duda el tema de la inseguridad, de la criminalidad, es central en este debate constitucional. Y en este sentido, me gustaría preguntarle a Lucía, ¿cuáles crees tú que son los temas que atravesarán desde la perspectiva de la seguridad el debate constitucional hoy en Chile? ¿Cuáles son los temas más preocupantes para la seguridad y la criminalidad en Chile? Bueno, Paula, muchas gracias por la pregunta y la introducción. Siempre es bienvenido el buen ánimo de los colegas, sobre todo después de todo este tiempo tan largo de estar encerrados. A ver, mi impresión es que hay mucha preocupación por la seguridad, hay mucha preocupación por el crimen, hay mucha preocupación por la violencia, y lo vimos en la reciente elección de gobernadores, donde los gobernadores no tienen ni una capacidad, ni una función, ni una facultad para meterse en esos temas, pero lo que la gente les pedía momento a minuto era eso. Sin embargo, en la discusión constitucional,
se les escapa bastante a los constituyentes este tema. Como tú bien decías, los constituyentes están en el marco de la definición del Estado como Estado plurinacional, están de la Constitución como un tema, digamos, que reconozca el cuidado del medio ambiente, un cambio en el sistema político, que es un cambio estructural de todo. Entonces, cuando hemos hecho el esfuerzo de ir a hablar con varios constituyentes, y yo estoy como en ese lobby, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los temas policiales, los temas de seguridad? La verdad es que está en la agenda en el número 14 o 15. ¿Ah? Y para eso, con un grupo de gente que son especialistas en los temas de policía, sobre todo, hemos tratado de desarrollar algunas minutas que pueda ayudar a una conversación más enterada, reconociendo sí que efectivamente hay como unas miradas mucho más globales que van a ser prioritarias. Y en el caso particular de los temas de policía, porque creo que Fuerzas Armadas es algo distinto, pero en el caso particular de los temas de seguridad, hay tres niveles. Uno es que la Constitución dejó en diversas partes del texto constitucional, dejó el concepto de seguridad nacional, que está, como ustedes saben, como 25 veces por la Constitución en diferentes áreas. La seguridad nacional no es un derecho, que es otro, digamos, parte de la discusión. La seguridad no es un derecho, pero bueno, en todo caso está puesto ahí, está en una mirada más bien antigua de lo que es la seguridad. Y lo otro, el segundo nivel, es que las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un capítulo especial en la Constitución. Y lo que nosotros creemos es que no deberían de tener un capítulo especial, deberían de ser parte de la capa, digamos, del Estado, del Ejecutivo, ¿cierto? No son un quinto poder, ni un cuarto poder, son efectivamente instituciones que dependen de ministros de Estado y que están en el sistema político debajo del Ejecutivo. Para sacarlos de su propio capítulo, muy probablemente eso significa que la ley orgánica de Carabineros tiene que dejar de tener rango constitucional. Y para los que nos escuchan y no saben bien qué significa esto significa que para cambiar cualquier cosa en Carabineros hoy, uno necesita unos super quórum para poder llegar a ese nivel de cambio. Y por ende casi no se ha cambiado nada. Por ejemplo, las dotaciones siguen siendo secretas. Por ejemplo, muchas de las decisiones son totalmente autónomas, ¿cierto? Entonces ese es como el segundo nivel. Y el tercer nivel, que no son de importancia, pero como de diferencia, es hasta qué punto vamos a lograr mecanismos descentralizados para hacerse cargo de los temas de seguridad. Efectivamente, hoy día los alcaldes prácticamente no tienen ningún rol, los gobernadores regionales tampoco, entonces al final el tema de la seguridad sigue siendo un tema súper centralizado en Santiago, en el Poder Ejecutivo. Entonces, si alguno de estas tres áreas pudiéramos cambiar, Paula, yo estaría muy contenta, porque además fortalece la capacidad democrática, ¿cierto? Una policía autónoma limita los procesos de transparencia, los procesos de rendición de cuentas, aumenta los niveles de discrecionalidad e impunidad. Entonces, esos son, creo que, los grandes temas que nos tienen que llevar, por supuesto, después en el próximo Congreso a discutir, por ejemplo, los marcos legales, ¿cierto? Hacer los cambios que se tienen que hacer. Efectivamente, hoy día, en el capítulo Fuerzas Armadas y Policía, todavía estamos literal en los 80s. Lucía, sobre este mismo tema, sin duda que lo que ha ocurrido en Chile después del estallido social respecto de lo que han sido las medidas represivas, la cantidad de personas que han salido mutiladas o que han visto afectados sus derechos humanos, ya sea por maltrato que han sufrido en las comisarías o vejámenes, más un número importante también de personas que fallecieron, ¿no? Por el uso indiscriminado de la fuerza pública. Cuando lo que esperaba Chile después del nunca más era precisamente que tanto las Fuerzas Armadas como también las policías tuviesen una formación en los temas de derechos humanos y tuviesen también un comportamiento más acorde, ¿no? a lo que es una democracia. Sin embargo, lo que hemos visto dista mucho de eso, así lo reconocen los distintos informes
internacionales que se elaboraron respecto de esto. ¿Qué es lo que tú crees que debiera ocurrir como para que las Fuerzas Armadas de alguna manera vuelvan a tener la confianza de la ciudadanía respecto de lo que es el orden público y lo que es también el resguardo y el respeto a los derechos humanos? Sí, gracias, Bruno. A ver, varias cosas. Lo primero es decir que lo del 18 de octubre fue probablemente la visión más descarnada de lo que es el accionar policial violento, pero no era la primera vez, ¿cierto? Que efectivamente el accionar policial contra los jóvenes de sectores populares, contra el pueblo mapuche en el sur, contra los barrios más complejos, contra los colegios. Digo, lo que pasó con el famoso aula segura no puede ser disociado de después los niveles de violencia que estos jóvenes expresan contra la policía, porque tenemos una generación de jóvenes de los colegios emblemáticos de Santiago, de regiones también, pero muy concentrado en Santiago, donde la relación desde que están en primero medio con la policía es una relación violenta, ¿no? Una relación de estar en los techos, de fuerzas especiales, de violencia ejercida por el Estado contra ellos. Entonces, efectivamente, lo que permitió el 18 de octubre fue reconocer que tenemos un problema y un problema mayor. Y yo creo que eso no ha sido necesariamente reconocido por el mundo de la política, ¿cierto? Porque para poder tener una buena formación en derechos humanos necesitas más que solo el curso. De hecho, Carabineros tiene los cursos. Y hace unos años atrás fue a una reunión de la Cruz Roja Internacional, que es una de los entes principales en este tema del uso de la fuerza. Y se le entregó, tú tienes que un porcentaje casi del total de los profesores de las escuelas de carabineros son ex carabineros o carabineros, y lo que tú tienes es una charla una vez cada semestre de alguien del INDH, bueno, eso no puede ser considerado como una transversalización del concepto de los derechos humanos en la formación policial. Mucho menos si lo que tú tienes además cuando hay actos que están digamos, ilegales, ¿cierto?, de uso de la fuerza, la respuesta institucional es una respuesta de apoyo, porque eso da la sensación como que acá hay una cobertura frente al uso de la fuerza. Creo que también un elemento súper importante, Bruno, es esto que la política, cuando ocurren estas cosas, mira al costado y dice, bueno, que Carabineros explique, como si Carabineros no dependiera de los ministros del Interior. Y eso no solo ha ocurrido en este gobierno, ha ocurrido sistemáticamente, y ese es un error, porque al final uno le da esa entidad de cuarto poder, ¿cierto? Si efectivamente Carabineros solo tiene que explicar, solo tiene que defenderse, solo tiene que dar, entonces pareciera que no tiene una estructura de dependencia administrativa y política. Entonces mi impresión es que entiendo, por lo que leo en el Mercurio, que es donde salen las noticias de lo que hace el gobierno, que se han hecho algunos cambios en la policía. Lamentablemente por lo menos yo no los he podido conocer en detalle, pero los cambios principales requieren, uno, un nivel efectivo de control civil. Dos, un nivel de dispersión en términos de los profesores y la formación de las policías. Cuando uno estudia temas policiales existe el currículum y existe el currículum oculto. Y el currículum oculto es la práctica cotidiana, porque muchos de las policías están encerrados, ¿cierto?, siendo educados para ser policías. No son formados para ser policías, son educados para ser policías. Entonces va desde el pensamiento simple hasta el abstracto. Todo termina siendo policial. Entonces, si el currículum oculto está marcado por una narrativa que no le pone tanto énfasis a los temas de derechos humanos, es un poco lo que pasa en las universidades, que dicen que dan clases de inglés, pero en realidad los niños van a 1 o 2 horas de inglés y después no aprenden nada, nadie sabe nada, ¿cierto? Ya, es como eso. Entonces, lo que hay que mirar, y creo que es lo que todavía queda pendiente, es cómo uno transversaliza. Uno tiene que tener derechos humanos desde la filosofía hasta la táctica policial. Y además, incluir, por supuesto, profesores civiles dentro de las plantas. Por ejemplo, en Argentina, los rectores de los centros de formación policial son civiles. Son cargos que podríamos tener cualquiera de nosotros porque son cargos abiertos a alguien que sabe pedagogía, que sabe formación, que sabe escribir un perfil de ingreso, un perfil de egreso.
Acá es un general que ha sido formado hace 30 años, ¿cierto? Entonces, ese tipo de discusiones son las que tenemos que dar, porque además, para uno poder tener, siempre puede haber en la policía excesos, siempre puede haber en la policía equivocaciones, pero también pueden haber hechos más sistemáticos o estructurales. La única forma de saber si esto es un hecho puntual, un hecho estructural, es tener las capacidades desde fuera de poder gobernar a la policía, y eso es lo que nos queda todavía pendiente. Vale, gracias. Lucía, pero en este sentido hay un debate más profundo que yo creo que la Constitución también debería enfrentar, que es, pareciera ser que estamos en la disyuntiva y en la posibilidad de construir y seguir fortaleciendo la idea de un Estado penal que aumenta castigos, que da más dotaciones, financiamiento, y con evidentes resultados de baja efectividad finalmente del control, de la prevención del delito, frente a la posibilidad de definir un Estado social que permita precisamente un poco descentrar esta idea de los castigos, y de que pensando que aumentando la dotación de las policías se va a solucionar. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, es que el problema central que tenemos no es que la sociedad penal o el sistema penal está bien enraizado en la ciudadanía también. O sea, creo que nos tenemos que hacer cargo que el discurso político de los años de elecciones, ¿cierto? Este discurso que inmediatamente nosotros escribimos un paper con unos colegas el año pasado sobre cómo la migración se toma a la agenda en la elección presidencial 2017, sí, la anterior. Bueno, pasa que la gente, los ciudadanos, todos nosotros, en la parte de atrás de nuestra cabeza tenemos la impresión que la mejor forma de resolver la criminalidad es con más policía. Y las encuestas lo muestran hace mucho. La gente te dice, las encuestas hay como una disonancia cognitiva muy grande. ¿Usted cuál cree que son los fenómenos que generan la criminalidad? La falta de empleo, el consumo de drogas, todos problemas sociales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo? Policía, cárcel, penas más duras, ¿cierto? Entonces, no está como que hay un salto cuántico entre cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces, el mundo de la política, entre esta policía súper autónoma, que además entrega soluciones muy rápidas, ¿cierto? Inmediatamente te dicen, la solución a este problema es más aviones no tripulados, más drones, sistemas de cámaras en el cuerpo, ¿no? Suma y sigue, lectores de patentes, lectores de rostro, etc. Cada día con más tecnología. Entre eso, por un lado, y por otro lado, el rumor ciudadano que le dice, ya, pero ¿qué vas a hacer? Y a mí me ha pasado que he ido con muchos candidatos a hacer sus reuniones, amigos que han sido amigas que han sido elegidos alcaldes y alcaldesas, que estoy muy contenta, pero la conversación inicial de la gente del centro izquierda era, ya, pero ¿qué vas a hacer para terminar con el narco que vive al lado de mi casa? Entonces, la discusión sobre un tema más de prevención, de rehabilitación, no se da. Y creo que ese es un tema pendiente de nuestra sociedad. Tal vez, como dicen algunos autores, esto tiene que ver con estas sociedades que quieren respuestas rápidas a problemas complejos. Entonces, efectivamente, una sociedad fragmentada, una sociedad dividida, territorialmente extranjerizada, no vas a pedir miedo al otro y además le ponga a ese otro todos los males que uno puede ver. Y en ese sentido creo que la política ha sido bastante irresponsable de alimentar a la bestia, ¿no? Alimentar al autoritario que todos tenemos adentro, porque cuando tú miras el Código Penal que propuso para Piñera 1, hubo una propuesta de cambio de Código Penal, Bachelet 2, otra propuesta, Piñera 2, otra propuesta, y no pasa nada. Cuando tú miras el Código Penal, tienes unas enormes alteraciones que están vinculadas con esto, que es como el populismo punitivo de decir, bueno, entró un muchacho con máscara y con una mochila a la Moneda, hacemos una ley penal que sea anti-máscara con mochila entrando a la Moneda. Ok, eso lo propuso la gente de la centro izquierda. Entonces, va a tocar lentamente, creo yo, Paula, va a tocar
desarmar la idea preconcebida que tenemos de cuál es la solución al problema. Esto nos pasa lo mismo, y perdón que tome un segundo más, pero nos pasa lo mismo con el tema migración-delincuencia. Todos los estudios, el Centro de Estudios Públicos, no sé, el Servicio Jesuita Migrante, nosotros en la USACH, la gente de Alberto Hurtado, bueno, todo el mundo que ha hecho estudios sobre esto en la Universidad de la Frontera, en Antofagasta, en fin, dicen que no hay ni una evidencia de esta relación. Sin embargo, eso da lo mismo. La gente te dice que sí hay evidencia, porque vieron en el matinal que hubo un sicario colombiano o quien sea. Nunca son como europeos, pero no importa. Y eso genera que en la discusión política el ciudadano le diga a su representante, bueno, pero ¿qué vas a hacer con toda esta locura de la migración descontrolada? Cuento 2 días más adelante, tú ves a cientos de extranjeros siendo expulsados del país en esta performativa, ¿cierto?, que hace el gobierno, que te reitera entonces tu estigma. Porque tú ves eso y dices, ¿serán todos violadores? ¿Serán todos homicidas? No, es gente que entró ilegalmente o irregularmente y ese es su castigo. Entonces, va a tomar un tiempo más largo y creo que eso deberíamos de volver en los colegios a hablar de educación cívica, o sea, toma una cosa mucho más estructural, ¿cierto? O cuando vimos esto es otra cosa que estamos tratando de estudiar, cuando vimos en el estallido que aparecen las camisetas amarillas a decir nosotros vamos a defender nuestro barrio, eso es linchamiento, digamos, eso es justicia en mano propia, que finalmente de nuevo va a ese autoritario que tenemos adentro. Y creo que eso nos va a tocar un poco más largo, pero por supuesto la primera responsabilidad es del mundo del poder, del mundo político, que puede decir, saben que esto no se resuelve así, y si no me votan, bueno, vayamos avanzando, ¿no? Y de eso se ha visto bien poco. Lucía, hablabas hace un ratito atrás respecto, ¿cierto?, de lo que sucede en nuestro país, que es bien... No sé el calificativo adecuado para decírtelo, pero por ejemplo la creación en el tema de la seguridad pública, ¿cierto? La creación de las direcciones comunales de seguridad pública, que finalmente es una ley que se establece para los 345 municipios del país, pero que sin embargo no va con un recurso humano ni financiero acompañado. La creación de la figura, ¿cierto?, de los consejos comunales de seguridad pública con sus respectivos diagnósticos y planes. Desde esa perspectiva, tomando en consideración lo que ha pasado también en pandemia, ¿no?, que aumenta esta percepción de inseguridad ciudadana, los números de violencia contra la mujer en ese ámbito, digamos, se han disparado. ¿Cuáles son las propuestas que crees tú que pudieran abordarse desde el tema local? Ya nombraba, ¿cierto?, un par recién, pero poder abordar la seguridad efectivamente desde los barrios, pero también con esta perspectiva, esta mirada de género, a propósito de también lo que sucede, ¿cierto?, con las mujeres en el ámbito de la seguridad pública. Sí, bueno, eso es toda una tarea pendiente, porque en realidad lo que tú dices, Alejandra, tiene mucha razón. Tenemos un ímpetu muy fuerte por la construcción de respuestas administrativamente impecables, pero en la gestión no existen, ¿cierto? O sea, si tú miras la ley de consejos comunales es fantástica, es nivel Finlandia y cada uno tiene un rol y van a juntarse, pero después no hay plata. El alcalde pone a su primo encargado de seguridad porque es un tema fundamental, muy político. La policía no tiene ninguna obligación de hacerse cargo del tema con el alcalde, digamos, casi una relación discrecional. El gobierno no le entrega plata, sino que hace concursar a los municipios por unas platas que duran 6-8 meses. Entonces, al final del día, claro, está el consejo, están las facultades, pero después hay poco de profundidad. Y después, la propia segregación socioterritorial que hay en las comunas hace que haya comunas que tengan, no sé, guardias que se van a formar a España y otras comunas que no tengan nada. Y también, como la respuesta municipal, dado este sujeto autoritario que les pide respuesta, termina siendo una policía local, esa policía local termina
contratando al personal que ha sido formado en la mirada, digamos, que hemos conversado de la policía tradicional, donde los temas de género son temas secundarios, ¿cierto? Donde efectivamente ni siquiera te digo el abuso en las casas, sino, por ejemplo, el acoso en la calle, ¿no? Que es una cosa que es mucho más generalizada, vista, etcétera, pero que al final del día es como, bueno, ya, ¿qué vamos a hacerle? Es así la sociedad, ¿cierto? Las cosas han cambiado bastante, pero la pandemia lo que ha demostrado es que efectivamente dentro del hogar hay muchas mujeres que están menos seguras que afuera y que no existen las capacidades reales tanto del aparato del Estado penal como del aparato del Estado social para hacerse cargo, ¿no? Las casas de acogida, esas cosas que uno sabe que funcionan en otros países. Entonces, al final del día, yo creo que lo local tiene que concentrarse en la labor preventiva, ¿no? Y la labor preventiva es muy relevante porque es la labor de la consolidación del tejido social, porque si ponemos un elemento más, Chile es uno de esos países de América Latina donde la gente menos confía en su vecino. Entonces, tenemos un autoritario en la cabeza, estamos súper segregados, no confiamos en el vecino, la policía es súper autónoma, esto es como la tormenta perfecta, ¿cierto? Para el aumento de los niveles de segregación y discriminación. Entonces, mi impresión es que las municipalidades tienen que regresar a la idea del buen vivir, de la calidad de vida, que la calidad de vida no puede organizarse a partir de nosotros, los buenos, contra los vecinos de la villa de al lado, que son los malos, porque son delincuentes, porque son de otro grupo, sino que debería de concentrarse en la mejora del espacio público, ¿cierto? La cobertura de todos los espacios abandonados, los problemas que enfrentan los alcaldes de los sectores populares en Santiago y otras partes del país son problemas como autos abandonados en las calles, que son autos que están abandonados ahí para justamente evitar que la policía pueda pasar por hay todos unos, pero no tienen la plata para sacar los autos abandonados. Entonces creo que hay una serie de labores preventivas que deberían de ser el centro de su atención, y después, en algún cambio de la ley orgánica de municipalidades, darles alguna capacidad efectiva de colaboración y definición de tareas con carabineros. Porque el alcalde puede decir, yo estoy muy preocupado por el barrio 1, ¿cierto? Porque ahí han habido 4 femicidios, pero tal vez el comisario le han dicho que su preocupación es el barrio 7, porque ahí se vende droga. Entonces, ¿quién decide la política criminal? ¿Cierto? ¿Cuál es el rol que tiene el alcalde para poder decir, no, hagamos algún tipo de algo en esta otra zona? Esa es la parte que tenemos que discutir, que no va a ser fácil de discutir efectivamente porque, por ejemplo, yo no creo que la solución sea policías comunitarias, ¿no? Porque desde la segregación y desde la discriminación y desde la estigmatización que tenemos, vamos a terminar con la policía, no sé, pues de Londres, en Las Condes, y la policía de Zimbabue en otro lado. Entonces tampoco esa es la idea. Pero sí mecanismos de control de la sociedad y del gobierno local hacia las acciones policiales que permitan tener mayores niveles de eficiencia, ¿no? No solamente hemos visto que ha aumentado la violencia contra las mujeres, sino también el homicidio. Y el homicidio te dice digamos, el homicidio es el delito más complejo a la hora de la escala de la violencia, es ya cuando sales y matas a alguien. Y eso puede estar vinculado a situaciones internas, como era históricamente dentro del hogar en Chile, pero también a la presencia de organizaciones criminales, y eso sería ya un componente mucho más complejo en algunos territorios, ¿no? Para lo cual los alcaldes además realmente sí que no tienen mucho que hacer. Sí, porque aquí entramos en otras inequidades, primero la territorial y también la económica, ¿no? Que también espero que haya un cambio en la Constitución para que... Sí, ojalá, pero es que efectivamente mientras... Bueno, no sé, si la constituyente se instala en Santiago y no sale de Santiago, la verdad es que sería una gran lástima, ¿no? Efectivamente... por la forma como se eligió a los constituyentes tienen, no es que vayan a ir, entre comillas, de regreso a su distrito a hablar con nadie, sino no es que tengan organización, no son diputados que tienen oficinas de atención al ciudadano. Entonces, claro, si regresa alguien no sé cómo lo van a hacer, tiene que haber
unos mecanismos de escucha de la ciudadanía, creo yo. Si no, no va a lograr el sabor y la profundidad de la descentralización que se requiere, ¿no? Y una de las cosas interesantes que ha pasado en Chile es que hay como 450.000 personas que cambiaron de domicilio en Santiago. No se fueron por el fin de semana, se fueron. Y ojalá que las ciudades cambien mucho más, porque estas ciudades tan hiper grandes no son ciudades muy sustentables en el largo plazo, ¿no? Sí, pero también, si lo pensamos en la importancia territorial, también de pensar la seguridad, esto de construir ciudades más seguras se ha transformado de alguna forma en la pérdida, o sea, el enrejamiento, la excesiva existencia de las soluciones como situacionales, de mal luminaria, terminan no necesariamente siendo la respuesta finalmente a esta, yo creo, desarticulación que ha tenido el espacio público como un espacio de socialización, de reconocimiento del otro. Por el contrario, esta empresa de las ciudades seguras han ido haciendo que la ciudad vaya perdiendo esa capacidad socializadora que tenía, o esa capacidad articuladora de la heterogeneidad. Sí. Y en ese sentido, Lucía, o sea, todo el diagnóstico que tú haces está muy emparentado con todos los otros temas que son, entre comillas, prioritarios también para la discusión del debate constitucional, pero pareciera que no existen esos puentes, y en realidad la seguridad cruza fundamentalmente los temas ambientales, territoriales, urbanos, de género. ¿Cómo hacer que se recentralice la cuestión, ya porque si lo tratamos como el tema, lo dejamos afuera, sino la cuestión de la seguridad en sus relaciones mutuas con otros temas, pero también con toda esta construcción que hay sobre la marginalidad urbana, la segregación socioespacial, que son problemas netamente urbanos y que van a cruzar inevitablemente a todos los temas? Sí. No, a ver, yo lo que creo es que a la hora que uno redefine el rol del Estado, y le dé una prioridad en ciertas áreas y en ciertas decisiones, y redefina la relación de la ciudadanía con el espacio, con el medio ambiente, vamos a tener, digamos, un sustento sobre el cual construir, ¿no? Porque en definitiva lo que tú dices es cierto, la gente se enreja, pone su cámara, pone su cerco eléctrico, se compra un perro, finalmente se compra un arma, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque está la sensación que uno está solo lidiando con esto, solo, ¿cierto? Tratando de enfrentar al delito. Y eso ya sabemos que no funciona. En general, cuando uno quiere organizarse, tiene que organizarse con alguien, y ese alguien es generalmente el vecino con el apoyo del Estado. Todos nosotros compramos empresas de alarma, y la verdad es que las empresas de alarma son call center que lo que estás comprando es la tranquilidad de dormir a la noche, pero no necesariamente una capacidad disuasiva. Entonces, mejores niveles de regulación, por ejemplo, en la industria privada son muy necesarios porque al final del día tú no sabes si lo que ves en los matinales es un comercial de algo que te están vendiendo, que por ende infla ciertas situaciones, o lo que estás viendo en realidad es algo basado en evidencia, que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la seguridad tiene que ser un elemento constitutivo de la vida en sociedad, pero no debe tener un rol tan principal, porque si no uno corre el riesgo de criminalizar la política social, corre el riesgo de policializar las respuestas políticas, ¿no? Porque en el fondo, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién como la policía tiene capacidad en el Estado para efectivamente hacer las cosas bien, rápido y pronto? Nadie, ¿no? El Estado ha retrocedido en muchas áreas. Tal vez ahora uno podría decir la salud primaria, pero la salud primaria porque tenemos a los médicos y a las enfermeras y a los TENS trabajando 24/7 hace 1 año y medio, pero la realidad es que cuando venía el invierno, hace 3 años atrás, Santiago Sur colapsaba en su capacidad hospitalaria por la sincicial, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que ha sucedido es que se fue desmoronando el aparato estatal estos últimos 30 años, pero no ni los militares ni las policías.
Las policías y los militares mantuvieron un rol estatal fundamental. Su jubilación es estatal, su salud es estatal. Ellos sí quedaron, digamos, protegidos por la protección social. Muy interesante. Entonces, también para los gobiernos es muy difícil retroceder y darle un rol, digamos, limitar el rol policial hoy, porque si hoy ya tienes un terremoto, los que salen primero y llegan a destino y solucionan las cosas son los policías, y especialmente carabineros, que tienen una enorme capacidad de respuesta, y suma y sigue, digamos, el control sanitario. Entonces, esa capacidad policial tiene que ser restringida en algunas áreas. Por ejemplo, hoy día nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados a que si uno escucha algo que sucede que podría ser un delito, llama a carabineros, pero también lo llama si se le cae el techo, también lo llama si tiene un pariente con problemas de consumo problemático, también lo llama si conoce al vecino que tiene algún problema de salud mental. También lo llama si es que se inunda la calle, también, y así tú sigues sumando cosas para las cuales uno llama a carabineros. Y ese llamado lo único que te demuestra es que no tienes otro número a quien llamar. O sea, la capacidad estatal en todo lo otro desapareció. Entonces el ciudadano tiene un número y eso es el poder que genera, digamos, ¿cierto?, la policía. Y por ende yo creo que la seguridad es súper importante, pero entendida, digamos, como la base para la construcción de todo lo otro que no requiere necesariamente participación policial. Si ustedes miran lo que está pasando en Estados Unidos, como el 80% de los muertos en enfrentamientos con la policía son personas que tienen problemas de salud mental en la base, para los cuales los policías mismos están diciendo que ellos no quieren ser llamados a esas situaciones, porque los policías, si ven que la persona se abalanza, le van a disparar, ¿cierto? Estamos hablando no de los hechos de violencia, digamos, racista, etcétera, pero la realidad es que el Estado, en su fortaleza, hoy día tiene a las policías. Si tú dices, bueno, voy a llamar mejor al servicio de salud mental para que venga a ayudarnos, nos saldrán raíces de esperar. Entonces creo que ahí hay un tema que es una línea muy tenue, ¿ah? Y si ustedes se acuerdan de nuestra vida normal hace 4 o 5 años atrás, o si ustedes piensan en las últimas 5 elecciones presidenciales, en seguridad la única oferta era aumentar la dotación policial. Y ya sabíamos que había violencia, ya sabíamos que había problemas. Sin embargo, la política, en su necesidad de tener algún músculo que responda, al final se aumentan las dotaciones, es increíble, hasta que llegamos al colapso, por supuesto. Querida Lucía, la hora transcurre muy rápido, sobre todo con estos temas, ¿cierto?, tan interesantes que efectivamente dan para largas jornadas de reflexión y de acción. Así es que queremos agradecerte muchísimo esta conversación, esta mirada, ¿cierto?, que nos da respecto a la seguridad pública en el marco de la nueva Constitución, y obviamente agradecer también a Paula, a Bruno, que nos han acompañado en este panel. De verdad que estamos muy, muy contentos de haberte tenido en este capítulo. Gracias a ustedes por la invitación y nada, esto va a durar largo, así que la próxima volvemos a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de VB en Clave Constituyente. Nos vemos.